Hola, hoy es 11 de noviembre de 2025 y tenemos una mezcla interesante de documentos ecuatorianos. Hola. Sí, una variedad curiosa, la verdad. Desde resoluciones de ministerios, ordenanzas de municipios, hasta un plan de desarrollo de una parroquia. Exacto. Y lo interesante es ver cómo estos papeles, que a veces suenan muy técnicos, Sí, áridos a veces. reflejan tanto el intento de poner orden, digamos, como los problemas reales, bien concretos, que vive la gente en las comunidades. Justo. Nuestra idea hoy es meternos a fondo en estos documentos, ver qué nos cuentan de cómo funciona el gobierno en Ecuador, ¿no? A diferentes niveles. Correcto. Vamos a revisar cosas del nivel nacional, de ministerios como producción, ambiente, interior, educación. Ajá. También a nivel municipal, con normas de Huánuco, Jaramijó, Machala, Sucre. Y bajaremos hasta el nivel parroquial, con el plan de Gonzalo Díaz de Pineda. Queremos entender la estructura, los controles, cómo planifican y cómo la realidad, lo social, lo ambiental, se refleja o a veces choca con lo que dice el papel. Perfecto. Empecemos por un tema que aparece bastante. Esto de poner estándares de asegurar la calidad. La misma Constitución lo menciona, ¿verdad? Sí, el artículo 52 habla del derecho a bienes y servicios de calidad. Y bueno, vemos ejemplos de cómo intentan llevar eso a la práctica. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, una resolución del Ministerio de Producción, la MPCI SC 2025-0302-R. Suena complicado el nombre, pero básicamente designa una empresa privada. ¿Una empresa? Sí, Lenor Ecuador, como organismo para inspeccionar el etiquetado de baldosas cerámicas. Baldosas cerámicas. Algo muy específico. Muy específico, pero es parte de un sistema más grande. Y esta empresa, bueno, estos organismos designados, tienen obligaciones claras. ¿Cómo qué tipo de obligaciones? Tienen que mantener las condiciones técnicas con las que los aprobaron, informar al Ministerio y al SAE. El SAE sí, el Servicio de Acreditación Ecuatoriano, ¿cierta? Ese mismo. Tienen que informarles de cualquier cambio, ser responsables por la calidad de sus inspecciones, no dañar la imagen del Ministerio ni del SAE. O sea, hay una responsabilidad ahí. Claro. E incluso notificar sus tarifas, sobre todo si reciben fondos públicos. Y el SAE, como mencionabas, les hace seguimiento. Ah, o sea que no es solo te designo y listo. Hay un control detrás. Y funciona. Ese control es fuerte. Bueno, esa es la intención del sistema. El SAE hace evaluaciones periódicas para chequear que sigan cumpliendo con todo. Lo técnico, la gestión, es un mecanismo de vigilancia, digamos. La idea es que la acreditación no sea solo un papel, sino que garantice inspecciones confiables. Y vemos algo parecido con otra resolución, que oficializa una norma técnica, la NTIN 2727, para productos de proteína vegetal. Ya, o sea, son esfuerzos por estandarizar, por poner reglas claras. Exacto. Para proteger al consumidor, asegurar competencia justa. Pero, ¿no puede volverse esto también una traba? Pienso en los productores más pequeños. ¿Mucha burocracia, quizás? Es un balance complicado sin duda. Por un lado, son necesarias estas normas. Dan confianza, facilitan el comercio, protegen de engaños, ponen reglas claras para todos. Sí, eso sí. Pero por otro lado, claro, cumplir con todo esto tiene un costo, puede ser complejo, y sí, puede ser un desafío mayor para las pymes, para las pequeñas y medianas empresas. La clave estaría en cómo se implementan, ¿no? Que sean eficientes y que quizás haya apoyos. Sí, mucho. La ética, la transparencia dentro del gobierno. Ajá, la gobernanza interna. La Constitución habla de ética laica, de luchar contra la corrupción. ¿Cómo se intenta bajar eso a la realidad? Vemos ejemplos a nivel local que es interesante. El GAT municipal de Huánuco, el gobierno autónomo descentralizado, Sí. sacó una ordenanza del Código de Ética para sus empleados, para los servidores municipales. Un código de ética municipal. Sí, y dice explícitamente que busca guiar la conducta. Pone principios como responsabilidad social, o sea, poner el interés de todos por encima del interés particular, liderazgo ético, ser honesto o respetuoso. Y no se queda solo en buenas intenciones, ¿o sí? Leí que pone prohibiciones claras. Exacto, prohíbe los conflictos de interés, que ya lo dice la Constitución también, y usar el puesto para sacar ventajas personales o para otros. Ujú. Incluso habla de crear un comité de ética para vigilar que se cumpla. Suena bien armado, pero siempre queda la duda de la aplicación, ¿no?
¿Realmente se usa? Ese es el gran pero siempre. El código es un paso, claro, pero que funcione de verdad depende de si hay voluntad política para hacerlo cumplir, de si ese comité de ética tiene independencia, capacidad y de la cultura que haya en la institución. Claro. No es un problema solo de Guano, es un desafío generalizado, que la norma no se quede en el papel. Y en esa misma línea de mejorar cómo funciona el Estado y su relación con la gente, está lo de Sucre, la Ordenanza sobre Iniciativa Popular. ¿Qué es eso? Ah, eso es interesante. Reconoce un derecho que está en la ley, en el Cuotad y en la Ley de Participación Ciudadana. ¿Qué derecho? El derecho de la ciudadanía a proponer normas locales, ordenanzas municipales. La gente puede presentar sus propios proyectos de ley, digamos. ¿En serio? ¿Y cómo funciona? La ordenanza de Sucre lo detalla. Necesitas juntar firmas, un porcentaje bajo, el 0.25% del padrón electoral. Ah, no es tanto. No, presentas el proyecto bien armado, con título, explicando por qué es necesario. Y bueno, sigue un trámite dentro del municipio. Y mencionan algo de la silla vacía, ¿no? Para que la gente participe en el debate. Sí, es un mecanismo para asegurar la participación ciudadana directa cuando se discute la propuesta en el Consejo Municipal. Y lo que me llamó la atención, si el Consejo no lo trata en 180 días, entra en vigencia igual. Exacto. Eso es fuerte. Es una forma de presionar para que no cajoneen las propuestas ciudadanas. ¿Suena bien? Sí, es un mecanismo potente para que haya una respuesta. Ahora, tiene sus límites, ¿eh? No se pueden proponer cosas sobre impuestos o sobre el gasto público o cambiar los límites del cantón. Ok, entiendo. Pero sí, que entre en vigencia si no hacen nada es una señal de que se busca, al menos en la norma, darle peso a la voz ciudadana. La efectividad real, bueno, dependerá de cuánto se conozca este derecho y cómo reaccionen las autoridades. Claro, como siempre, la implementación. Y la transparencia no es solo hacia afuera, hacia la ciudadanía. También hay controles internos, ¿no? Vi algo del Ministerio de Educación. Sí, el Mineduc designó formalmente a dos figuras clave, el delegado de protección de datos personales y el oficial de seguridad de la información, el OSI. ¿Y eso por qué? ¿Es nuevo? Responde a leyes específicas, la Ley de Protección de Datos Personales, la LOPDP y el Esquema Gubernamental de Seguridad de la Información, el EGGS. Es obligatorio para todo el sector público tener estas figuras. ¿Y qué hacen exactamente? Son roles súper importantes hoy en día. El delegado se asegura de que se cumpla la Ley de Protección de Datos, asesora, vigila que todo esté en orden con la información personal que maneja el ministerio. Ajá. Y el OSI se enfoca más en lo técnico, en la seguridad de los sistemas de información. Implementa el EGGS, maneja los riesgos de ciberseguridad, hace campañas de concientización y es el contacto con el MINTEL, el Ministerio de Telecomunicaciones. Es vital para proteger la información de estudiantes, maestros y del propio ministerio. Tiene sentido, con todo digitalizado. Y hablando de control, la Contraloría, la CG, también se controla a sí misma. ¿Hay un acuerdo sobre eso? Así es, el Acuerdo 075-CG 2025 aprueba el reglamento de su propia Dirección Nacional de Auditoría Interna Institucional. O sea, auditores que auditan a los auditores. Algo así. La misión de esa dirección es justamente examinar y evaluar cómo funciona la propia Contraloría. Hacen auditorías financieras, de gestión, exámenes especiales. Y tienen acceso a todo. Tienen acceso a la información interna, sí, y la manejan con confidencialidad mientras dura la auditoría. Pero, y esto es clave, los informes finales, los resultados definitivos, sí son públicos. Ah, bien. Cumplen con la ley de transparencia, la LOTAIP. Es un mecanismo de autocontrol necesario, ¿no? Especialmente en el principal órgano de control del país. Totalmente. Entonces, a ver si entiendo. Códigos de ética, la gente proponiendo normas, protección de datos, auditoría interna. Son como distintas piezas, ¿no? Para armar un gobierno más confiable. Exacto. Son mecanismos que, si se implementan bien, pueden fortalecer la integridad, hacer la gestión más eficiente y, bueno, acercar un poco más el Estado a la gente. El desafío, como decíamos, es que no se queden solo en buenas intenciones o en papeles. Claro. Y ya que hablamos de gestión, de mecanismos internos, ¿qué más nos dicen estos documentos sobre el día a día? El manejo de plata, del personal. Hay cosas bien prácticas. Por ejemplo, el Ministerio del Interior, el MDI, sacó un reglamento para los fondos rotativos y para comprar pasajes de avión. Fondos rotativos. ¿Qué es eso? Son como cajas chicas, digamos, para gastos pequeños, urgentes, viáticos, cosas así.
pero tienen reglas súper estrictas. Me imagino. ¿Cómo cuáles? Necesitas tener la plata asignada en el presupuesto, o sea, certificación presupuestaria como dice el COPLAFIP, el Código de Planificación y Finanzas Públicas. Necesitas un reglamento aprobado para ese fondo y una cuenta de banco separada. Ok. Y hay límites claros, un monto máximo para el fondo. No puedes usar esa plata para pagar sueldos, ni ciertos viáticos que se pagan directo, ni servicios básicos como luz o agua, ni comprar cosas que duren mucho como computadoras. Ajá. Y tampoco eso de pago yo y luego me reembolsan. Eso no se puede con estos fondos. ¿Y cómo funciona? ¿Pides la plata y ya? No, tienes que justificar para qué la necesitas. Luego, cuando la gastas, tienes que liquidar con facturas, con los pases de abordar si son pasajes. Y si te sobró algo, tienes que devolverlo, depositarlo. Hay todo un procedimiento. Para pasajes es parecido. Pedir, cotizar, que te aprueben, comprar. Parece un intento de ser ágil, pero sin perder el control del gasto. Exacto. Dar flexibilidad para operar, pero con candados para evitar mal uso. Y fíjate que algo muy parecido encontramos en el SNAI. El servicio de cárceles. Sí, el SNAI. También tiene su reglamento para viáticos y gastos de viaje, basado en las mismas leyes generales. La LOCEP, la Ley del Servicio Público. Parece que hay una tendencia a uniformar estos trámites administrativos. Tiene lógica. Y el SNAI también nos da una idea de cómo manejan al personal, ¿no? Que deben ser súper complejo en ese sector. Vi una resolución sobre rehabilitación de faltas. ¿Qué significa eso? La rehabilitación administrativa es un proceso. Si un servidor cometió una falta y cumplió su sanción, después de un tiempo, y si demuestra buena conducta, con informes que lo respalden, se puede limpiar ese registro de su historial. ¿Y para qué sirve? Es importante para poder ascender, para la carrera. Si tienes una falta grave sin rehabilitar, te puede bloquear. Ya veo. Y justo hay otra resolución del SNAI sobre ascensos, ¿verdad? De subinspectores a inspectores. Exacto. Ahí se ve el proceso formal. Hay una comisión de calificaciones que evalúa. Revisan que cumplan todos los requisitos, incluida la rehabilitación si fue necesaria, ven cuántas vacantes hay y publican la lista de los que ascienden con sus puntajes. Incluso el documento recomienda que se gestione el pago retroactivo del aumento de sueldo. Son procesos internos, sí, pero te muestran cómo funciona la estructura de carrera, los ascensos, la disciplina, en una entidad de seguridad. Entendido. Y a nivel más local, también hay organización de servicios. Mencionaste algo de bomberos en Machala. Sí, una certificación de que se aprobó una reforma a la ordenanza de bomberos. Básicamente confirma que están adscritos formalmente al GAD municipal, al municipio. Es un ejemplo de cómo se organiza un servicio esencial a nivel local. Ok, entonces, todos estos ejemplos, el manejo de fondos, el personal del SNAI, los bomberos, nos muestran la maquinaria interna del gobierno, ¿no? Cómo funciona por dentro. Exactamente. Son piezas que arman el rompecabezas de la administración diaria. Muy bien, ahora demos un salto de escala. Vayamos al territorio. Las fuentes nos dan dos miradas muy distintas. Una súper técnica en Jaramijó, con la valoración de terrenos, y otra muy compleja, muy humana y ambiental, en Gonzalo Díaz de Pineda con su plan de desarrollo. Empecemos por Jaramijó. Dale. En Jaramillo, lo que tenemos es la ordenanza municipal que aprueba cómo van a valorar el suelo y las casas, las edificaciones, para los años 2026 y 2027. ¿Y eso para qué es tan importante? Es fundamental, primero para las finanzas del municipio, porque de ahí sale la base para calcular el impuesto predial que paga la gente. Y segundo, sirve para planificar el uso del suelo, para el ordenamiento territorial. El COTAD, de hecho, obliga a los municipios a hacer esta actualización cada 2 años. Y por lo que vi, la metodología es súper detallada, ¿no? Sí, muy técnica. Básicamente suman 2 cosas, el valor del terreno pelado, digamos, y el valor de lo que está construido encima. ¿Y cómo calculan el valor del terreno? Usan planos donde a cada zona, cada barrio, cada sector le asignan un valor por metro cuadrado. Por ejemplo, mencionan valores específicos. Punta Blanca, $160 el metro. Jaramizo Norte, 55. El Puerto Pesquero, 105. Ajá. Pero no es solo eso. A ese valor base le aplican un montón de factores que lo ajustan. Factores de corrección. ¿Factores como qué? De todo tipo. Por dónde está el terreno dentro de la manzana, si está en esquina, en medio, la forma que tiene, el tamaño, si el terreno es plano o inclinado, incluso el tipo de calle que tiene al frente, si es de tierra, de asfalto, Wow. y si tiene servicios básicos,
Agua, alcantarillado, luz, todo eso suma o resta al valor final del metro cuadrado de suelo. Son tablas y tablas de factores. ¿Qué nivel de detalle? ¿Y para las casas? ¿Para las construcciones es igual de complejo? Bastante parecido. Asignan valores según los materiales. O sea, no vale lo mismo una casa con estructura de hormigón que una de madera, o paredes de bloque versus paredes de caña. También miran los pisos, el techo, los acabados, si tiene cerámica, si tiene un buen baño. Ujú. Ya todo eso le aplican un factor de depreciación. Una casa vieja y mal mantenida vale menos que una nueva o bien conservada. Hay tablas para calcular cuánto se deprecia según la edad y el estado. Entiendo. Todo un sistema para intentar ser justos con el impuesto predial, ¿no? Esa es la idea, que la valoración sea lo más técnica y homogénea posible, para que el impuesto sea equitativo. Y la ordenanza también dice que tienen que notificarle a cada dueño cuánto vale su propiedad y que toda esa información debe ir a un sistema nacional, el Catastro Nacional Integrado Georreferenciado. O sea, un esfuerzo por modernizar y unificar cómo se registran las propiedades en todo el país. Exacto, siguiendo otra ley, la LUTEUGS, la de Ordenamiento Territorial. Es un trabajo técnico enorme para los municipios. Me queda claro, mucha precisión técnica en Jaramijó. Ahora, contrastemos eso con la otra cara de la moneda, la realidad que nos pinta el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, el PDOT, de la parroquia Gonzalo Díaz de Pineda, para 2023-2027. El contraste es fuerte, sí. El PDOT de Gonzalo Díaz es como una radiografía de una parroquia amazónica. Por un lado, una riqueza natural impresionante. El 96% del territorio es bosque nativo. ¿El 96%? Sí, casi todo es área de conservación, en teoría. El clima es el típico amazónico. Mucho calor, mucha humedad, mucha lluvia. Pero los riesgos que describe Suenan terribles. son alarmantes. Habla de la erosión regresiva del río Coca como algo gravísimo, un fenómeno que se disparó después del colapso de la cascada San Rafael en 2020. ¿Y qué consecuencias ha tenido? Muchas. Ha dañado infraestructura clave, la carretera E45, puentes. En 2020 rompió los dos oleoductos principales, el OCP y el SOTE. Los oleoductos. ¡Qué peligro! Un desastre ambiental y económico. Obligó a evacuar comunidades enteras como San Luis, San Carlos, y amenaza la toma de agua de la hidroeléctrica más grande del país, Coca-Codo Sinclair, que opera CELEC. O sea, un problema de escala nacional originado ahí. Exactamente. Y a eso súmale los riesgos normales de la zona, deslizamientos de tierra, la presencia de minería, legal e ilegal, la actividad petrolera con sus propias amenazas, como la estación El Salado, el bloque Palo Azul, y la contaminación que generan por agroquímicos, por derrames. Un panorama biofísico muy complicado. ¿Y la gente? ¿Qué dice el plan sobre la parte social? También es compleja. La población es chiquita, 519 habitantes en 2022, y de hecho ha bajado, a diferencia del cantón al que pertenece. La mayoría es mestiza, pero llama la atención que la población indígena se duplicó entre 2010 y 2022. Interesante. En educación hay mejoras en alfabetización y años de estudio, pero la gente no parece muy contenta con la calidad. Y los servicios básicos, muy precarios. ¿Qué tan precarios? Menos de la mitad tiene agua por red pública. Solo un tercio tiene alcantarillado o un sistema de saneamiento adecuado. La recolección de basura es mala. Los pocos edificios públicos que hay necesitan mantenimiento. ¿Y la economía? ¿De qué viven? Principalmente de la ganadería, sobre todo para leche y queso, y de agricultura, más que nada para comer ellos mismos o vender poquito localmente. El turismo podría ser una opción, agroturismo, ecoturismo, avistamiento de aves, pero está muy poco desarrollado. Falta infraestructura, falta promoción. ¿Y el empleo? Complicado. Hay desempleo y los sueldos son bajos. El PDOT dice algo muy fuerte, que casi el 30% de la gente que trabaja no llega a ganar ni el salario básico. ¡Uf, qué duro! Y una cooperativa de ahorro local, algunas asociaciones de productores, pero con poco alcance. Es una economía de subsistencia, básicamente. Entonces, frente a todo este panorama, ¿qué propone el PDOT? ¿Es solo un diagnóstico? No. El PDOT es la herramienta de planificación obligatoria por ley. Intenta ser súper completo. Habla de enfoques transversales, igualdad de género, interculturalidad, atención a discapacidades, movilidad y, claro, gestión de riesgos y cambio climático.
Ajá. Define una visión de cómo quieren que sea la parroquia en el futuro y propone programas y proyectos concretos para atacar los problemas y aprovechar las oportunidades. ¿Cómo qué tipo de proyectos? Pues mejorar los servicios básicos, agua, saneamiento, impulsar un turismo que sea sostenible, apoyar la producción agrícola pero más limpia, agroecológica, gestionar los riesgos que mencionamos, fortalecer al propio gobierno parroquial Algad. Y dicen que se hizo con participación de la gente, con asambleas, con un consejo de planificación. Es increíble poner estos dos documentos uno al lado del otro, ¿no? Jaramillo con su precisión de ingeniería para valorar un metro cuadrado. Exacto. Y Gonzalo Díaz intentando planificar un futuro digno en medio de amenazas ambientales gigantescas y una situación social súper frágil. Lo de Gonzalo Díaz suena a un desafío titánico para llevarlo a la práctica. Sin duda alguna. El PDOT puede ser un documento impecable en el papel, muy bien pensado, pero la pregunta del millón es, ¿cómo se ejecuta eso? ¿De dónde sale la plata para esos proyectos en una parroquia con recursos tan limitados? ¿Y cómo haces frente a algo tan dinámico y destructivo como la erosión del coca o los impactos de la minería o el petróleo? Claro. La planificación es indispensable, sí, pero está claro que no es suficiente. Necesitas capacidad real, recursos, coordinación. Y eso nos lleva al último grupo de temas que vimos en las fuentes: energía, ambiente y riesgos. Porque hay decisiones que se toman a nivel nacional que impactan directamente en esto, ¿verdad? Totalmente. Por ejemplo, hay un acuerdo del Ministerio de Ambiente, bueno, quizás usaba siglas antiguas como MAI, pero es el de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, que busca impulsar la generación distribuida. Generación distribuida. ¿Qué es eso? Básicamente son directrices para que las empresas eléctricas de distribución faciliten que se instalen proyectos más pequeños de generación de energía, sobre todo renovables, como paneles solares en techos, pequeños parques eólicos, uso de biomasa, microcentrales hidroeléctricas, conectados directamente a la red local. Ah, como descentralizar la generación de energía. Exacto. La idea es diversificar la matriz energética, no depender solo de las grandes centrales. Interesante. Y hay otro acuerdo del mismo ministerio que suena más técnico, sobre una tasa de descuento. ¿Qué es eso? Sí, el MAEBER 2025-005 AM obliga a Arconel, que es la agencia que regula la energía, Ajá, la de control. a usar una tasa de descuento mayor a cero cuando valora los activos eléctricos del Estado, como las centrales, las líneas de transmisión. ¿Y eso qué efecto tiene? ¿Por qué es importante? A ver, dicho de forma sencilla, busca que la valoración de esa infraestructura refleje mejor el costo real del dinero en el tiempo, el costo de oportunidad del capital. Podría influir en cómo se calculan las tarifas eléctricas, en las decisiones de si invertir en nuevas obras o no, y en la salud financiera del sector eléctrico a largo plazo. Son ajustes a las reglas macro del juego energético. Entiendo. Reglas nacionales con impacto local. Y volviendo a Gonzalo Díaz, la gestión de riesgos es obviamente el tema central ahí. Existe la ley, pero ¿cómo funciona en la práctica esa coordinación entre tantos actores que mencionaste antes? Es el gran desafío. La Ley de Gestión de Riesgos pone la responsabilidad principal en la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y aplica el principio de subsidiariedad, ¿Qué significa eso? que la primera respuesta ante un desastre debe ser local, la parroquia, del municipio. Pero si el problema lo supera, tienen que intervenir los niveles de arriba, el cantón, la provincia, el gobierno nacional. La erosión del Coca es un ejemplo perfecto de un desastre que supera totalmente la capacidad local. Claramente. Exige una coordinación tremenda entre el GAT parroquial de Gonzalo Díaz, el GAT cantonal del Chaco, el gobierno provincial de Napo, la Secretaría de Riesgos, varios ministerios, Ambiente, Obras Públicas, Energía, y las empresas públicas involucradas como Petroecuador por los oleoductos y CELEC por la hidroeléctrica. Es un rompecabezas institucional enorme y muy difícil de articular. Me imagino. Y detrás de los riesgos naturales, que a veces no son tan naturales, están los conflictos ambientales, ¿no? Exacto. En Gonzalo Díaz es muy claro. Tienes esa tensión constante entre conservar ese 96% de bosque nativo Ajá. y las presiones de las actividades extractivas, el petróleo, la minería legal e ilegal, y también de la agricultura y ganadería que buscan expandirse. Las roturas de los oleoductos son el ejemplo más dramático de esos riesgos creados por el hombre, riesgos antrópicos.
¿Y las leyes ambientales sirven de algo en ese contexto? Existen, claro. La Ley de Gestión Ambiental, el TULSMA, que es como el gran reglamento ambiental, establece normas para prevenir daños, para remediar si ocurren. Pero aplicarlas de verdad, hacerlas cumplir en zonas remotas, con intereses económicos tan fuertes y con la capacidad limitada que tienen las autoridades locales, es un reto gigantesco. Es el dilema de siempre, ¿no? ¿Cómo equilibrar desarrollo económico y protección del ambiente, sobre todo en lugares tan sensibles como la Amazonía? Así es. Las políticas de energía que se deciden en Quito, la capacidad real de gestionar un riesgo como el del coca y cómo se manejan esos conflictos por el uso de la tierra y los recursos, todo está conectado. Y necesita una gobernanza que funcione de verdad, coordinada, que vaya más allá de firmar papeles y planes. Hemos revisado un montón de cosas hoy. La verdad es que estos documentos del 11 de noviembre de 2025 sí que nos dan una foto bastante compleja, aunque compleja, de cómo funciona la administración pública en Ecuador. Sí, desde esos intentos por poner estándares de calidad, por fomentar la ética, Ujú. Pasando por los detalles de cómo manejan la plata y el personal internamente, la complejidad técnica de valorar cada metro cuadrado en Jaramijó. y la planificación tan detallada, pero a la vez tan llena de desafíos de un lugar como Gonzalo Díaz de Pineda. Hasta las grandes políticas de energía y cómo se lidia o se intenta lidiar con los riesgos y los conflictos ambientales día a día. Es como un mosaico, ¿no? Con muchas piezas. Definitivamente. Y quizás la reflexión final, lo que nos deja pensando todo esto, tiene que ver con esa distancia que a veces parece haber entre lo que se escribe y lo que pasa en la realidad. ¿A qué te refieres? Vemos planes súper detallados como el PDOT de Gonzalo Díaz, herramientas técnicas muy sofisticadas como la valoración de Jaramijó, marcos legales, códigos de ética, todo muy estructurado en el papel. Sí, suena todo muy ordenado. Pero luego lees en ese mismo PDOT la descripción de la crisis por la erosión, la vulnerabilidad de la gente, los servicios básicos que faltan. Y si a eso le sumas lo que sabemos de los presupuestos limitados, sobre todo a nivel local, de la falta de capacidad a veces. Te deja una pregunta flotando, ¿no? Exacto. La pregunta es, ¿qué tan efectivos pueden ser todos esos planes tan bien hechos, todas esas normas, frente a la fuerza bruta de un evento natural, que muchas veces nosotros mismos agravamos, y frente a las limitaciones reales de plata y de capacidad para actuar? ¿Sirve de algo tener el plan perfecto si no lo puedes ejecutar? Esa es la cuestión. ¿Qué más se necesita, aparte de planificar y escribir normas, para construir resiliencia de verdad? Para que la gente en lugares como Gonzalo Díaz esté más segura, tenga mejores oportunidades. ¿Cómo cerramos esa brecha entre la intención del documento oficial y la capacidad real de cambiar la vida de la gente para mejor, sobre todo cuando enfrentan problemas tan gigantescos? Es una pregunta clave, sin duda, y algo en lo que hay que seguir profundizando. Totalmente. Bueno, con esa reflexión final cerramos nuestra exploración de hoy. Gracias por acompañarnos en este análisis de la gobernanza ecuatoriana a través de sus documentos oficiales.